Entonces, los primeros dos puntos que voy a tratar en este día, y espero hayan podido revisarlo ustedes también en casa, ¿no? Lo de la semana pasada. Pero la idea es poder reflexionar un poquito sobre esto de la ira, ¿no? Y la primera pregunta, el primer punto, hace referencia a esa pregunta, es si la ira es pecado. Y esto es bueno saberlo y recordarlo, porque a veces podemos perder de vista esto. La ira es un pecado. Las personas tienden a pensar que la ira es una respuesta normal y justificable, en el fondo pecaminosamente hablando, ¿no? Y que es la respuesta clara y normal a cómo somos tratados. Dependiendo de cómo somos tratados, la forma normal sería reaccionar enojados con ira pecaminosa, si es que el trato a la vista nuestra no ha sido el que corresponde. Y eso pensamos que es normal, y a veces es lícito, y hay ciertos hogares donde esto es una práctica. Y de dejar de ser algo esporádico, esto viene a ser una costumbre. Y hay hogares donde es muy normal que cada uno manifieste su ira por cómo piensa que es tratado. Y por eso está esa área, ¿no?, de las personas minimizan esto, pero también hay otros por el otro lado que podríamos llegar a pensar como creyentes que la ira, que todo tipo de ira es pecado. Y la Biblia no enseña eso tampoco. Hay una ira justa, hay una ira santa, que es la ira de Dios, pero también pueden los creyentes llegar en algún sentido, en algún aspecto en su vida, en el crecimiento, en la madurez espiritual, llegar también a moverse con ira santa en algunos sentidos, y por eso también es bueno recordarlo. Entonces, como decía ahí, y está en la pantalla, a veces pareciera que esto es justificable, y yo creo que es una reflexión que todos tenemos que hacer a la luz de nuestra vida personal, pero también de lo que pasa en nuestros hogares, ¿cierto? Entonces, estos dos extremos son los que con esta enseñanza estoy tratando de dilucidar, de aclarar, y que podamos claramente reconocer que es un pecado que es bastante común en los creyentes. A veces cuando uno dice, ¿quiénes tienen pecado de ira? Y generalmente uno piensa en otros, ¿no? Este hermano, esta hermana que es enojón, este hermano que es enojón, y generalmente no nos vemos que nosotros somos personas airadas, ¿no? Entonces, la Escritura nos dice en Efesios, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, si usted se da cuenta, la ira puede darse en los creyentes, pero no puede estar conectada con pecado. Ahí está el punto. La ira puede llegar a darse en un creyente de maneras muy especiales y particulares, pero nunca conectada con pecado. Eso es lo que el Señor quiere evitar en los creyentes. Porque la ira, y como lo expliqué la semana pasada, es algo que Dios puso en nosotros. Dios es un Dios airado, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tenemos esa característica. El problema es que nuestra ira está contaminada por la caída, por el pecado. Entonces, ¿qué pecado conectado a la ira debemos evitar? Primero, dejar el pecado quedarse y enconarse. Generalmente la ira, cuando se manifiesta en nosotros, es algo que se queda. Y permanecemos molestos, enojados, enrabiados, un buen rato. Se encona, a veces aumenta. Está un cierto nivel de ira en nuestro corazón y seguimos dándole vuelta al asunto, seguimos pensando, seguimos dándole vuelta, seguimos hablando, seguimos tratando el asunto, y eso tiende a aumentar en nosotros. Eso ya es pecaminoso, porque estamos albergando ira, estamos cultivando la ira, y no es algo que Dios puso de esa manera. También no ser negligente y tratarlo tan pronto como sea posible. Si usted y yo reconocemos que tenemos ira, es algo que debe ser tratado como cualquier lascivia, como cualquier pecado en nuestra vida. Entonces, para un cristiano la ira puede ser la respuesta correcta, buena, apropiada y amorosa al pecado, y también una respuesta terrible y destructivamente pecaminosa. Tenemos esos dos extremos. Puede ser una tremenda fuerza positiva que ataca el pecado, pero también puede ser tremendamente destructiva que rompe relaciones y destruye a personas. Por eso es tan relevante que nosotros estudiemos este punto. Entonces, toda ira es pecado, y como les dije hace un rato, la ira es algo natural en nosotros porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios tiene esa capacidad, y nosotros, guiados por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, podemos llegar a manifestar en algún aspecto, en algún grado de nuestra vida, ¿cierto?, en nuestro proceso de santificación, que nuestra ira es justa.
nuestra ira justa, ¿no? Como la justa ira de Dios. Pero eso es en un proceso en nuestra vida. Generalmente los creyentes, cuando se enojan, a veces tienden a justificar su ira o decir, no, ¿y cómo el Señor se enojó y yo me enojé como Él, ¿no? Y doy vuelta a las mesas y le pego a los pecadores, tratando de justificar un comportamiento. Y el tema es que nuestro comportamiento tiene una motivación interna. Comportamientos externos del Señor pueden ser similares a comportamientos externos nuestros, pero no las mismas motivaciones. Y ahí es donde el Señor quiere corregir nuestro corazón, nuestras motivaciones. La Escritura nos dice, en Mateo 7, 20 al 23, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, Marcos 7, 20 al 23, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, como les decía, hermanos, la ira lamentablemente puede convertirse en un hábito en nosotros, como cualquier otro pecado. Nosotros tenemos el potencial del pecado en nuestro corazón, pero esos pecados pueden seguir aumentando y transformándose en lascivias, en costumbres, en hábitos. La Escritura dice en Proverbios 19, 19, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. O sea, esto es una práctica que aumenta. Es un comportamiento que puede seguir contaminando el corazón y de lo que de nuestro corazón sale, vuelve a contaminar nuestra propia vida. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Por eso nos advierte por uno y otro lado que la ira es un pecado, es algo negativo. Eclesiastés 7:9 dice, hermanos, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Salmo 37:8. Deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Esas y otras escrituras como las que están ahí recomiendo leer y que usted va a tener, ¿cierto?, en el material que trabajamos, es algo que tenemos que estudiar, tenemos que meditar, reflexionar para que la palabra del Señor nos transforme. Fíjense, además de que la Biblia habla en contra de la ira, en la práctica promueve todo lo contrario. Nunca la Biblia promueve la ira. Sabe que la ira existe, trata el tema de la ira, pero no es algo que los creyentes deban estar motivados a exteriorizar. La ira de Dios tiene ejercicios puntuales cuando el pecado está destruyendo la vida de una persona. La Biblia nos alienta a todo lo contrario, hermanos, todo lo contrario. ¿A qué nos alienta? Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¡Qué tremendo! Porque si la Biblia nos dice amad a vuestros enemigos, en la práctica nos está diciendo como que no hay espacio para la manifestación de la ira con personas que piensan distinto que nosotros, con personas que nos agreden, con personas que pueden llegar a ser nuestros enemigos. No hay espacio. Dice, bendecid a los que os maldicen. O sea, la Biblia promueve todo lo contrario a la ira. La ira en ningún caso es algo que está siendo justificado y promovido en la Biblia. Es algo riesgoso de ejercer, porque tiene que estar justamente ejercido. Y eso es delicado. Haced bien a los que os aborrecen, dice, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué tremendo, ¿no? Porque nosotros a veces estamos acostumbrados simplemente a que al que me la hace, me la paga. Ojo por ojo, diente por diente. Y estamos acostumbrados a que esa es la forma natural, normal, en que las personas tenemos que movernos. Por eso el cristianismo, el ejercicio del cristianismo, la vida cristiana es contracultural. Es contra lo normal, porque nosotros estamos en un mundo caído y la Biblia nos muestra que nosotros pertenecemos a una nueva realidad. Entonces, la ira, hermanos, es pecaminosa cuando, uno, es movida egoístamente. Cuando la motivación central es lo que yo pienso, lo que yo creo,
mi gusto, mi manera de entender la vida, mi manera de entender la familia, lo que yo quiero que pase en mi casa, lo que yo quiero que pase en mi vida, lo que yo quiero. Egoístamente, la ira tiene ese foco. Si usted lo observa en los niños, ¿cuándo se enojan los niños? Cuando no se les da lo que ellos quieren. Tú le das lo que ellos quieren y se acabó la ira. Y los padres cometemos el error de ceder, eso lo voy a tratar muy bien en 2 semanas más, en ceder para que los niños calmen su ira, en ceder en lo que ellos buscan. Y fomentamos el pecado de la ira en su corazón. Se encostra en su corazón. Por lo tanto, cuando ellos ya crecen y en las nuevas relaciones que ellos sostienen, esa es la manera con que van a tratar siempre a las personas. Porque desde pequeños los acostumbramos que la ira es justificable, que es algo menor y que pataleando y gritando ellos obtienen lo que quieren. Eso le hace mucho daño a los niños. Y eso no es distinto a cuando estamos adultos. Por eso uno observa que estos comportamientos que han sido criados desde niños, cuando son adultos uno los observa en la gente grande. El mismo tipo de comportamiento. Porque minimizaron la gravedad del pecado de la ira. Segundo, el objetivo de Dios al respecto es distorsionado, ya sea su gloria o el plan de Él en nosotros. Se refiere a que Dios quiere algo totalmente distinto para nuestra vida. El propósito de nuestra vida es que seamos personas que aman. Recuerden lo que el Señor siempre le dijo a la gente. ¿Cómo se resume la Escritura? Amar a Dios y amar al prójimo. Por lo tanto, el propósito de Dios para un creyente en la vida es que ame a Dios y a los demás. Por lo tanto, el espacio para la ira está muy reducido a casos muy puntuales cuando son necesarios atacar pecado. Y nada más. Por eso es tan relevante entenderlo desde el prisma de las Escrituras. 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pregunto, ¿cuántos ataques de ira nuestros han sido para la gloria de Dios? Dios ha sido glorificado, Dios feliz, los ángeles cantando. ¿Cuántos ataques de ira nuestros? Entonces ahí está la pregunta que tenemos que hacernos. Si la ira es justificada en los casos en los cuales nosotros la hemos ejercitado. Romanos 8:28-29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Aquí está el prisma correcto. Cada acto que yo hago hoy, en este momento, debo preguntarme si es para la gloria de Dios. Probablemente muchos de ellos no. Ahora, eso no es para matarnos, ¿no? Y destruirnos a nosotros mismos y decir soy un miserable. No, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene un proyecto de santificación. Lo complicado sería que si mi ira sigue igual por años. Si yo no soy tratado de mi ira, si mi carácter no cambia, ahí es un problema. Porque Dios tiene un propósito de que yo me parezca a Cristo, que usted se parezca a Cristo. Eso debe ir cambiando. Mi carácter debe ir cambiando. No significa que en algún minuto yo no me equivoque y peque, porque todos pecamos. Y por eso estamos en este proceso de aprender respecto de cómo atacar el problema de la ira en nosotros. Tercero, como decía también en Romanos, ahí está, ¿cierto? Y tercero dice, se permite a la ira permanecer. La Escritura nos dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquel que pasa enojado de un día para otro está pecando. No solo porque se airó mal, sino porque además permanece en ello. Fíjense, no hay espacio para la ira. Quiero que usted se grabe eso en su corazón. Dios no tiene espacio para la ira pecaminosa. Y tenemos que restringírselo cada día más por la gracia de Cristo en nosotros. Cuarto, otro problema que es de la ira pecaminosa, ataca a una persona en vez del problema. ¿No se ha visto usted abriendo la boca y sacando cuchillos por doquier? Caiga quien caiga. Y el otro está ahí esquivando los cuchillos y le llegan algunos, ¿no? Efesios 4:29 dice, ninguna. ¿Qué parte de ninguna no entendemos?
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Por lo tanto, si la palabra que va a salir por nuestra boca no edifica, callemos. Callemos, a fin de dar gracia o bendecir a los que escuchan. Y yo creo que en esto todos pecamos. Y por eso Dios nos está enseñando cuán insistentemente debemos atacar este pecado de la ira. Ahora, ¿cómo se expresa? Y quiero que usted, y me voy a detener en estos puntos para que observemos que los que nos airamos tenemos muchas maneras de expresarlo. Se sintetiza esta idea en formas claramente que son agradables a Dios y otras que son desagradables para Dios. Y las formas agradables a Dios, generalmente, más bien siempre, todas las que agradan a Dios van a ser beneficiosas. Nos van a bendecir, a nosotros y a los demás, las de Dios. Pero las que son pecaminosas, además de desagradar a Dios, son destructivas. No colaboran para nada, destruyen relaciones, profundizan dolores en los corazones, rompen y disminuyen relaciones de amor. Las acaban. Entonces, la ira pecaminosa no sirve para nada en la práctica. Como lo decía la semana pasada, ¿alguna vez manifestando tu ira pecaminosa has logrado algo que permanezca positivamente en el tiempo? Esas son preguntas que tenemos que responder. Salmo 32 nos dice: muchos dolores habrá para el impío, para aquel que no se sujeta a la ley de Dios, como por ejemplo en el manejo de la ira. Mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. En vez de manifestar la ira, encomendamos nuestra causa al fiel Creador y Él es el que obra. Ese es el camino que Dios ha determinado. Por eso, si hablamos de clasificación de manifestaciones de la ira, hablamos de 5 categorías. 2 de ellas se llaman y se categorizan como ventilación, 2 como internalización y 1 como justicia. La última es la única buena. Las otras 2 están pecaminosamente influenciadas. Hablemos entonces de las primeras, de las de ventilación. La primera es explotar con el objeto de ira. Es un tipo de reacción violenta, ¿no? Violenta, es una explosión. ¡Pah! Y se puede reconocer como furia, el día de furia. ¿Ah? El día de la furia. La palabra ira, en una de las versiones, la NASB, es la palabra tumos, en Efesios 4:31, en Colosenses 3:8, Apocalipsis, hay varios textos. Y un ejemplo de esto es cuando un empleado explota contra el jefe, porque el jefe es pesado y ese empleado no aguantó más, ¡pah! Y le tira toda la caballería encima. Ese es el tipo de ventilación que ataca al objeto de la ira. Y claramente es una reacción irrespetuosa. Rompe con todos los cánones de respeto y destruye y ataca a la persona que te está oprimiendo. Esa es una actitud totalmente pecaminosa. Otro de los tipos es la que ataca un sustituto. Este no ataca al objeto de la ira, ¿no? Si el mismo jefe es el que lo está molestando a la persona, esa persona se la aguanta, llega a la casa, patea el perro, se descarga con la señora, se descarga con los hijos, le pega a la pared, patea la micro, etc. No descarga con el objeto de su ira. Fíjense, ese método aparentemente es mejor que el otro, pero la verdad es incluso más perverso, porque ni siquiera ataca al objeto de la ira, se descarga con otras personas. Es más perverso aún. Trae sus problemas del trabajo, por ejemplo, a su casa. Eso es más perverso. ¿Se dan cuenta? Porque carga con inocentes. Ni siquiera se descargó con un culpable. Ambos son pecaminosos, pero la segunda, esta, es más compleja y más grave aún. Los otros 2 tipos son los modos de internalización de la ira. Y la primera de eso es callarse. Callado, mutis. Cree que está haciéndolo bien, pero hay que tener cuidado. El callarse no siempre está bien cuando el corazón está a fuego lento.
y lo vimos la semana pasada en ese gráfico donde hablábamos de la ira. El fuego lento, por ejemplo, cerrarse pero estar malhumorado. No dijo nada, pero se taimó, ¿cierto? Se frustra en su mente, en su corazón, se frustra, se amarga, y le está dando vueltas y mascando tierra todo el rato. Así. No dijo nada, pero sigue airado en su corazón. Aquí el acto es pecaminoso, es de internalización, más sigue siendo ira pecaminosa. Se frustra, está irritado, mira con furia así, ¿cierto? Esa mirada como que te quiere matar, como si tuviera, como dije la semana pasada, poderes de superhéroe, rayos en los ojos, quemaría a la persona con la pura mirada, ¿cierto? Resopla o bufar, el tema, esa idea de tirar vapor o estar indignado, ¿no? Entonces, la Escritura nos muestra en 2 Corintios 12:20 algo que tenemos que reflexionar. Pues me temo, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia, me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, o sea, no los voy a encontrar maduritos. Y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas. Cuando hay peleas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, hay problemas de santificación. Cuando hay ira manifiesta, ya sea internalizada o exteriorizada, eso es una señal muy clara entre los hermanos de falta de madurez. El otro aspecto de internalización es negar la ira, negarla. No estoy enojado. ¿Han visto esas reacciones? Si algo te pasa, no me pasa nada, no estoy enojado. ¿Me ves cara enojado? ¿Han visto esas reacciones? Eso es una internalización, negar que está enojado. Más encima miente. Fíjense, más encima al pecado de la ira le agregamos el de la mentira. ¿Se dan cuenta? Entonces, negarse a sí mismo y a otro que está enojado, pero sabiendo muy bien que por dentro hay una emoción que está creando una enorme cantidad de energía. En vez de confesar su pecado, lo acumula. Hermano, Dios quiere tratar con nuestra ira. Dios quiere tratar con esa energía pecaminosa que está dentro de nosotros, pero de una manera que le agrade a Él, no a nosotros. Que sea agradable a Dios, que honre a Dios. Y la quinta clasificación sería la ira justa, ¿no? Cuando la inmensa energía emocional se dirige hacia el problema o la solución del problema, puede ser una manera agradable a Dios. Y tenemos que reflexionar en cómo lo estamos haciendo hoy día. Un ejemplo quizás un tanto dramático, pero es algo que se da, que se sucede. Es por ejemplo cuando un hombre encuentra a su esposa y se entera de que estaba con otra persona, ya está adulterando o fornicando. Y cuando un hombre se entera, toda la ira que puede llegar a sentir, o una mujer puede llegar a sentir en esas circunstancias, podría tener una actuación pecaminosa. Por ejemplo, que aunque en ese momento esa persona está devastada físicamente, está devastada emocionalmente por lo que se acaba de enterar, pecaminosamente podría usar toda la energía de la ira que tiene, aunque físicamente está mal, pero puede salir una fuerza de la ira tal que agarra una pistola y mate a las personas. Aunque físicamente está mal, emocionalmente devastado, la ira puede ser una causa tan fuerte, un motor tan fuerte que puede agarrar algo y matar a las personas. Pero en una reacción justa, podría esa misma fuerza de la ira que está en ese momento, podría usarla totalmente para invertir toda su fuerza y sus ganas en buscar consejería bíblica. La misma ira. Porque va a atacar al pecado. No lo ve egoístamente ni egocéntricamente, sino que está buscando, a pesar de todo, la gloria de Dios. Entonces, la primera es una reacción terriblemente injusta. La segunda es una que va a tender a buscar la glorificación del Señor en su vida. En un caso tan dramático como el que acabo de decir. Por eso, hermanos, el camino, lo que estamos viendo, hacia dónde ir tornando, ya que hemos interiorizado, hemos visto la ira, hemos visto cómo se materializa,
cuánto la Biblia habla de lo negativo, la Biblia genera muy poco espacio para la manifestación de la ira solo en casos puntuales. No la promueve, promueve el amor, promueve el perdón, promueve la misericordia. No promueve la ira, pero si la ira estaba, tiene que ser usada contra el pecado. Y eso es lo que el camino de santificación que tenemos que ir trabajando. Por eso, miremos esta etapa como un antes, un durante y un después. ¿Por qué? Porque todos miramos para atrás, ¿cierto? Y sabemos cuánto no hemos pecado. Hemos pecado en la ira, ¿no? Pero también sabemos que es muy probable que volvamos a pecar. Porque si no pecamos, nos vamos para el cielo, o sea, somos angelitos ya, ¿no? Sabemos que van a venir eventos donde nuestra ira va a ser tentada. Entonces, hay una etapa de preparación antes de esos eventos. Pero también tiene que haber una conciencia durante el evento, pero también algo que suceda después de que hemos tenido casos de ira. ¿Por qué? Porque es un pecado. Todo pecado debe ser previsto, preparados, santificados, fortalecidos. Antes, durante la tentación, la Biblia nos enseña cómo enfrentar la tentación en el momento, pero también la Biblia nos dice cómo enfrentar cuando ya hemos pasado la tentación y qué hacer después de una tentación exitosa o por parte del diablo que él tuvo éxito, o cuando él fracasó y tuvimos victoria. Todo eso la Biblia lo muestra y lo enseña. Por eso, cuando hablamos de antes, estamos hablando preparados antes de que la ira vuelva a atacar, ¿ok? Antes de que esto se vuelva a manifestar. Y aquí hay una lista de cosas que las voy a ver rápido, pero la idea es que usted las vea en casa, las trabaje, las estudie, las revise con sus cónyuges, las revise con sus hijos, la vea, la reflexione, porque esto es prepararse antes y usted tiene y yo que tenemos que prepararnos para esto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes, confiese pecados pasados de ira hacia Dios y hacia otras personas. Quizás hemos tenido eventos de ira y no están confesados. Ya sea ira ventilada o ira internalizada. Como todo pecado, hermanos, tiene una capacidad de engañarnos. Si nosotros no confesamos nuestros pecados, el que es fiel y justo para perdonarnos, no nos limpia de toda maldad. Por eso todo pecado cometido debe ser confesado, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso muchos seguimos permanentemente en ciertos pecados, porque no confesamos. Ya sea ira, vuelvo a decir, exteriorizada, ventilada o ira internalizada. Mateo 5, 23, 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cuánta gente ha estado enojado con otro y sigue ofrendando? Sigue tomando Santa Cena, sigue cantando al Señor como si nada. Eso es horrible. Y las personas pueden permanecer guardando sus pecados, cuidando sus pecados, sin ser tratados por años, porque no los confiesan, no confiesan sus pecados. Entonces, además, ore pidiendo la ayuda de Dios. Hay personas que internalizan su ira, la internalizan a tal punto que se amargan, hermano, se amargan. La internalizan a tal punto su enojo que hasta lloran de rabia, hermano. Lloran de pura rabia. Y ese pecado debe ser confesado. Confesar que han pecado. Recuerde, esto no tiene que ver con los otros, no tiene que ver con lo que me hicieron. Tiene que ver con mi propio pecado no confesado. Porque la gente siempre tiende a echarle la culpa a otro de su ira, de su enojo, de su rabia. Y permanecen en su pecado y se secan espiritualmente. Se secan. Ore pidiendo ayuda a Dios en esos momentos. Cuando hay pecados que usted sabe, pídale ayuda. La Biblia dice en 2 Corintios: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Eso no solo en el ámbito económico, eso es para todo. Dios nos ayuda.
También, si usted quiere, para hacerlo más concreto, escriba los pensamientos bíblicos para reemplazarlos por los pensamientos equivocados. Escriba las Escrituras. ¿Qué dice Dios de la ira? ¿Qué pensé yo? ¿Qué dice Dios respecto de mis pensamientos? Cuarto, memorice versículos apropiados. Por ejemplo, como dice ahí, nos promueve, y renovados en el espíritu de vuestra mente, renovar nuestra manera de pensar respecto de las cosas. 5. Busque vestirse con pensamientos y acciones de amor y humildad. Recuerda lo que estudiamos la semana pasada en la iglesia. ¿De qué tenemos que vestirnos? De la ropa del creyente. Cuán importante es vestirse así. De entrañable misericordia, de humildad. Con eso debemos salir vestidos a la calle, debemos vivir en nuestra relación con la gente. Entonces haga una lista de las veces y las formas en que puede demostrar su amor y humildad. O sea, cuán interesante e importante es que nos preparemos para hacer lo que la Biblia dice, no solo para evitar lo que la Biblia prohíbe. Los creyentes no solo tienen que estar atentos para evitar lo que la Biblia prohíbe, sino para hacer lo que la Biblia dice. Y nos alienta a vivir en humildad y a vivir con amor. Por lo tanto, aquellos que nos ofenden, aquellos con los cuales tenemos problemas y que tientan nuestra propia ira, con aquellos mismos, es que yo tengo que demostrar mi humildad y mi amor. Eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Eso es cristianismo. Eso es ser cristiano. Ser cristiano no es solo no reaccionar. Ser cristiano es no reaccionar frente al mal y amar a quien nos persigue. Eso es cristianismo. Por lo tanto, también, 6, determine deseos y metas piadosas en los cuales centrar la atención. Y ahí está, su mente centrada, su corazón centrado en las metas. Póngase metas. Ponga metas. ¿Qué quiere hacer en la vida de santificación en esta área? 7. Estudie sobre la paciencia y longanimidad. 8. Esté alerta, listo para ejercer autocontrol y para cambiar su forma de pensar. Esté pendiente de las situaciones y pensamientos que ha descubierto. Haga una lista concisa de cada uno, pero haga una lista, trabaje en esa área. 9. Pida a otras personas que le hagan rendir cuentas por su ira. Poner a alguien que me diga honestamente todas las veces que me observó en ira, ya sea internalizada o ventilada. Que alguien me diga, me anote. Con un hermano la otra vez le dije, anoten, que otra persona te anote, así, marquen un cuadrito, 1, 2, 3, diariamente, que alguien te observe. Alguien de confianza, con el cual uno tenga la posibilidad de hacerlo, que te diga, por favor dime todas las veces que me veas enojado. Anótamelas, márcamelas. Para que nos veamos y ¿saben qué? Nos vamos a dar cuenta que somos más pecadores de lo que pensamos en esta área. Y 11, hay una recomendación que es aprender a manejar bíblicamente estos problemas. Hay un material que se utiliza, o una especie de programa de Peacemaker Ministries, que dice se basa en Filipenses 2, del 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En la práctica, ese texto nos está mostrando esta dinámica que está aquí. Hay que prepararse, tenemos que afirmar las relaciones, o sea, preocuparnos por las personas, comprender los intereses, identificar las preocupaciones mías y de las personas, si son pecaminosas o no, los deseos, mis necesidades, investigar para encontrar una solución creativa, o sea, ver cómo resolvemos el problema de la ira en nuestra vida y evaluar las opciones objetivas y razonables. Esa es una forma, un esquema que nos ayuda también a enfrentar la ira. Eso podemos hacer antes, o sea, hay harta pega, ¿no? Hay bastantes cositas que podemos hacer antes de manifestar la ira. Ahora, durante, hermanos, en el momento en que se vea tentado a enojarse o empiece a tener ira. Todos pasamos por eso, ¿no? Cuando empieza la presión a aumentar, la vena empieza a latir, ¿no? Ok, ¿qué hay que hacer en ese momento? ¿Qué cree usted que tenemos que hacer?
lo que no hacemos. Orar, pidiendo ayuda a Dios y enfocarnos en la verdadera adoración, que adoramos en espíritu y en verdad. Yo soy un adorador, yo soy una persona que debe adorar a Dios. En ese momento debo clamar a Dios por ayuda. Segundo, sea lento para la ira. Arrepiéntase de la adoración falsa, hermano. Señor, perdóname por tratar de controlar mi mundo. Fíjese cómo la ira está buscando controlar el mundo alrededor nuestro, que las cosas se hagan como yo quiero. Yo sea el todopoderoso Dios en ese momento. He estado equivocada al ver a otras personas como interrupciones o al verlas como las responsabilidades, como un fastidio en mi vida. Entonces, como lo dije la semana pasada de otra manera, lo vuelvo aquí a repetir, hágase la pregunta, ¿qué es lo que quiero con tanta desesperación? Renuncia a la idea de que eso es algo que debe tener. El único deseo que debe tener es el de glorificar a Dios. Hay que renunciar a malos deseos. Hágase la pregunta, ¿en qué estoy pensando de forma equivocada? ¿Puede ser que esté pensando algo en este minuto que esté mal y que me está causando esta ira? Yo debo reflexionar sobre mis pensamientos. No todo lo que nosotros pensamos es cuerdo. No todo lo que pensamos está realmente sustentado. ¿Por qué? Porque somos personas limitadas, no vemos corazones. Hay gente que se enoja con alguien porque no le miró y dijo, esta tiene algo conmigo. ¿Qué? Miren las tonteras que la gente piensa, hermano. Porque alguien no le miró, no hizo algo y ya, esta persona es así. Son todopoderosos, son todo omniscientes. Pueden ver corazones. Tienen una capacidad impresionante. Logran ver a la gente y las evalúan y después se enojan porque lo hicieron mal. Es impresionante cómo sacamos conclusiones sin preguntar. Y más encima, por esas conclusiones mal sacadas, nos enojamos, nos airamos y nos amargamos. Es un problema serio. No es menor el tema de la ira. Como predicó Jonathan hace unas semanas atrás, la ira está dentro de un bloque de pecados que generalmente son minimizados y no son diferentes que fornicación, adulterio, son tan graves, destruyen mucho también, muchísimo. Yo te diría claramente que el adulterio y la fornicación es menos frecuente que la ira. Menos frecuente. A mí pastoralmente me toca atender muchos más problemas entre la gente que se enoja unos con otros que adulterios y fornicaciones. Ese pecado es masivo, es una pandemia en la vida de los creyentes. Y somos necios, porque no tratamos el pecado, ¿se fijan? Y la gente saca conclusiones, se enoja por actitudes de otras personas, saca sus conclusiones, se enoja, reacciona, alberga ira, no confiesa. Ay, Dios, es una cosa tremenda. Se secan después más encima, espiritualmente. Es terrible. Terrible. Lo digo con mucho dolor en el fondo, porque veo cómo se arruinan sus vidas. ¿Qué es lo que quiero y no obtengo? Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Qué es lo que quiero y no obtengo? ¿Qué es lo que obtengo y no quiero? Esto siempre pasa. Estamos en ese minuto de ira peleando por algo que queremos y no obtenemos, que es lo que nos decía Santiago, ¿cierto? La escritura de Santiago la semana pasada. Peleamos, queremos cosas y no las obtenemos, pero más encima obtenemos cosas después que no queremos. El resultado es malo. ¿Se dan cuenta? Entonces, tercer punto, revístase de una adoración apropiada que le llevará a la amabilidad, la paciencia y la humildad. Tenemos que hacernos estas preguntas: ¿qué debería pensar? ¿Cuál es la meta correcta? ¿Cómo puedo ser paciente y pensar en los demás? ¿Qué quiere Dios y las demás personas? ¿Y cómo puedo servirles? ¿Qué es lo correcto que debería hacer en este problema o cuestión? Esas son preguntas, hermanos, que de verdad tenemos que frenarnos y preguntarlas. Preguntárnoslas. Ahora usted está escuchando un montón de datos. Usted está escuchando cómo enfocarse, qué debiese hacer, hacia dónde ir. Pero si no camina esas millas, no va a pasar, nada va a pasar. Si no se prepara antes, si no sabe cómo manejar esas herramientas durante y qué hacer después, las iras permanecen y el pecado se consolida en la vida nuestra. Y ahí también tenemos que mirar qué hacer después.
¿Qué hacer si fracasa y si se enoja de una forma pecaminosa? Gracias por Cristo, hermano. Gracias por la cruz de Cristo. Si no fuera Cristo, aquel que pagó por nuestros pecados, cada enojo que yo he tenido me manda al infierno. Cada vez que yo he reaccionado mal, ventilando o interiorizando, yo estaría en el infierno. Gracias por Cristo. ¿Qué debo hacer entonces después de reaccionar en una forma pecaminosa? No es simplemente decir, perdón, me equivoqué, perdón. No, hágase la pregunta clara, hermano, clara y profunda. ¿De qué forma pequé? ¿En qué pequé y de qué forma? Hágase la pregunta. Si pudiera retroceder el tiempo, ¿cómo debería pensar y actuar de forma diferente? O sea, después que pasó y que sé que el Señor me perdona, yo debo preguntarme en qué pequé y después mirar para atrás, ¿qué debiera haber hecho entonces? ¿Qué debiera haber pensado? ¿Cuál fue mi pensamiento incorrecto que me llevó a gatillar la ira? ¿Qué estaba buscando? ¿Qué estaba persiguiendo en esas circunstancias? ¿Qué me llevó a pecar? ¿Qué me cegó la mente? Porque la ira ciega, ¿no? Nos ciega, no vemos para ninguna parte. Entonces yo tengo que pensar, ¿qué patrón de pensamiento me cegó la mente? ¿Qué quise con tanta pasión? ¿A qué quería rendirme? ¿Qué ídolo estaba adorando? Debo preguntarlo. Encárguese de su pecado de ira lo más pronto posible. O sea, esto debo hacerlo ya. No después aparezco después de 3 meses. ¿Te acuerdas cuando me enojé? Lleva 3 meses luchando y no confesando pecado, hermano. Ahora ya la ira debe ser tratada. Confiese y pida perdón de Dios y de cualquier persona que haya sido afectada a causa de su ira pecaminosa. Sea específico en la forma en que pecó. Esa es la letra D. Sea específico en la forma que pecó. En su enojo, la forma en la que pensó equivocadamente y las acciones incorrectas, falta de amor, etcétera, etcétera. Ser más específico. No sé si a usted le pasa como a mí, que somos bastante generales, ¿no? A la hora de mirar el pecado en otros somos bastante particulares. Somos muy detallistas. Analizamos las circunstancias, sabemos todo lo que dijo, todo lo que hizo, cómo miró, cómo gesticuló, cómo movió las manos. O sea, tenemos una película clarísima cuando otro peca, ¿no? Pero a la hora que tenemos que nosotros ver nuestro pecado y confesar nuestro pecado, somos muy generales. Sí, perdón porque pequé, me enojé. ¿Y por qué te enojaste? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué deseaste? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Pecaste solo en tus palabras o pecaste también en tus motivaciones? ¿Qué pensaste? Es mucho más amplio que lo que nosotros a veces hacemos y con cómo tratamos el pecado en nuestra propia vida. Use los principios de referencia que tenemos acá, los principios de la confesión de Peacemaker. Dice, hable con todos los involucrados, evite las palabras sí, pero quizás. Eso es muy típico también a nosotros, ¿no? Sí, yo me iré, pero... Sí, es verdad que me enojé, sin embargo, hay que sacar de nuestro lenguaje ese sí, pero, quizá, es que, porque. ¿O te quieres justificar o quieres pedir perdón? ¿O quieres que el otro entienda y justifique tu ira? ¿O de verdad estás realmente angustiado en tu corazón porque pecaste? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. ¿He pecado contra el cielo y contra ti, Señor? ¿O de verdad simplemente lo único que quiero es tratar de minimizar para que las consecuencias no sean tan graves? Consecuencias físicas, económicas, de relaciones, de ego, de fama. No nos gusta que nos miren un poco más pequeños de lo que somos o creemos que somos. Acepte las consecuencias, hermano, acéptelas. Y trate de hacer una restitución. Cambie su comportamiento y pida perdón. Eso nos va a ayudar mucho para trabajar en el tema de la ira, si consideramos que la ira es un problema en nuestra vida. Encárguese entonces,
aquí está. Dígale a Dios y a otras personas lo que puede hacer en el futuro en lugar de enojarse pecaminosamente. También haga compromisos, si puede hacerlo, no es problema. ¿Qué voy a hacer cuando este tipo de situaciones pasen en nuestra relación? Voy a enfrentarlo de otra manera, me comprometo, voy a trabajar en esta área de mi vida. Y letra F, nuevamente esté alerta. Use su plan de tentación, o sea, cómo estar atento a lo que aquí sucede. Entonces, para ir cerrando la idea de este día, y que ya hasta hoy día vamos a tener todas las herramientas necesarias para comenzar a trabajar en nuestra ira. El que nosotros vengamos a un curso de consejería bíblica sobre la ira no significa que el tema está resuelto. El proceso de santificación en nuestra vida es un proceso continuo. Esto es lo que debemos comenzar a vivir. Por eso la próxima semana vas a tener un taller más práctico, donde la idea es que podamos tratar aspectos concretos de la ira personal, hacer un plan de trabajo sobre eso y que puedan tener ese plan de santificación y con el cual puedan tener una hoja de ruta para seguir hacia el futuro. Pero no quiero que se vaya sin que tenga en su mente estas cosas que son importantes. Porque efectivamente tenemos cosas que hacer, pero no podemos perder de vista el Evangelio. No pierdan de vista que Dios comenzó una obra en ustedes y la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Entonces no es solo lo que ustedes van a hacer, sino lo que Dios también va a hacer en ustedes y en mí. Dios está obrando en nuestro corazón y eso tenemos que mirarlo y agradecerlo y depender de eso. La gracia de Dios por medio del Evangelio. Por lo tanto, hay esperanza para los corazones airados pecaminosamente. Hay esperanza para nosotros. 2, arrepentimiento de los deseos de un corazón airado. O sea, tenemos que tener ese arrepentimiento. Si no lo hacemos, no hay avance. Si no hay arrepentimiento, no hay avance. Y como les dije, no solo la ira ventilada, la ira que sale con esas dos formas que estudiamos, sino también la ira internalizada, la gente que se calla, que no dice nada, sí, abre el ojo nomás, ¿no? Y está irado igual, el mismo pecado, y no lo trata, no lo confiesa. Pero también asuma la culpa y reciba entonces la gracia de Dios. La culpa es suya, no es de otro. La ira es nuestra culpa. No es de otro. Asúmalo, confiese y reciba el perdón. Porque a pesar de lo malo que es la ira, Cristo derramó su sangre en la cruz por esa ira pecaminosa. Él murió por nosotros. Cristo murió por los pecadores como nosotros, airados pecaminosamente. Por ese tipo de personas Cristo también pagó en la cruz. Y eso tenemos que agradecerlo, ¿no? Tenemos que disfrutar también lo que significa el Evangelio de Cristo en nuestra vida.